Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí una vez más con la palabra del Señor. Hoy hablaremos de la firmeza, cómo tenemos que estar firmes. Quiero abrir este mensaje en el libro de Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, ¿cómo estar firmes? Después de haber acabado todo, es tomar la armadura de Dios para que en el día malo seamos, eh, para que en el día malo no seamos derribados, sino estar firmes después de acabar toda nuestra lucha o estando en pruebas, estar firmes siempre en la doctrina. En Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que quiere decir es estar equipado siempre con la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Y como tomar el yelmo. ¿Cómo? ¿Cuál es el yelmo? Es el que nos cubre la cabeza. ¿Y cómo tenemos que cubrir la cabeza? Poniéndonos el yelmo, pero el yelmo este es un escudo, tomándolo espiritualmente. No permitir que entre en nosotros malos pensamientos, porque de esta manera también el enemigo quiere derribarnos, ¿no? Una vez terminando todo, tenemos que estar firmes. Aquí quiero leerles también en Efesios 7:21 dice, y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr y huyeron gritando. Aquí habla sobre cada uno permaneció es también estar firmes. Ellos se quedaron ahí firmes, parados y no se movieron. Porque cuando ellos se quedaron allí, dice, ellos mismos vieron que el enemigo gritó y salió a correr, salió huyendo. Pero ¿cómo es esto? Es tomar el yelmo de la salvación para que el enemigo no trate de intimidarnos en el momento de ya habiendo acabado todo, quedarnos firmes, pero siempre en la palabra, en la oración. La espada es la palabra de dos filos, como podemos ver también en Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Está hablando de Jesús, pero también nosotros podemos hacer eso porque la palabra de Dios tiene poder. En la palabra que sale de nuestra boca tiene un poder porque Dios mismo nos da ese poder. Como Jesús dijo de que mayores cosas nosotros haremos. Para que el enemigo no prevalezca contra nosotros, es necesario estar firmes con el yelmo y la espada, y así huirá de nosotros. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la palabra o carta? Pues es la espada del Espíritu. Por palabra o carta se da un mensaje, pero Pablo exhorta a retener la doctrina que recibimos, estar firmes en ella, no escuchando fábulas o doctrinas falsas. Tenemos que estar firmes en esa doctrina. No tenemos que ir a derecha ni a izquierda. Escuchar siempre esa doctrina. Pero ¿cuál es esta doctrina? Y estar firmes en ella es la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él habló y dijo, enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra.
esa misma doctrina, esas mismas palabras nosotros tenemos que llevar. Tenemos que ser y hablar también. En Éxodos 14:13 también quiero hablarles aquí, cuando el pueblo también salió, cruzó el Mar Rojo, dice. Y Moisés, en Éxodos 14:13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos. La palabra quietos también es de firmeza. Y velad la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Quieto es ser firmes, firmeza, ser como muros ante cualquier dardo del enemigo. Confiados en Dios, y así venceremos a nuestros adversarios. Es importante el yelmo y la espada, estar firmes siempre con eso, con el yelmo y la espada, porque así es como nos cubriremos ante cualquier dardo malo del enemigo. Porque el enemigo siempre buscará de cualquier manera como derribarnos de las manos de Dios. Al comienzo de cruzar el mar, detrás venían los egipcios. En el versículo 14 dice, en el mismo capítulo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, nosotros tenemos que estar tranquilos, perseverando en la oración, tranquilos. ¿Quién peleará por nosotros? Es Jehová. Es nuestro Dios quien peleará por nosotros. En el versículo 30 dice, en el mismo capítulo, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hermanos, si nosotros permanecemos, si nosotros estamos quietos, si nosotros estamos firmes, Dios nos hará ver cuando nuestros enemigos es caído delante de nosotros. Cuando nosotros terminamos y habiendo acabado todo, estar firmes, miramos la huida de nuestros enemigos, como también dice en el Salmos 91, versículo 8, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, la recompensa de nuestros enemigos lo llegaremos a ver con nuestros ojos. Como dice, con tus ojos verás y mirarás. La victoria es de Cristo, pero también nosotros gozaremos en esa victoria, porque seremos librados de todas esas trampas del enemigo. En primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, Él es quien nos perfecciona en el camino de la verdad. Él es quien nos afirma en el evangelio de la paz y en la fe. Él es quien nos fortalece en el poder de su fuerza. Y Él establece, al haber acabado todo, establecer y estar firmes. Él nos establece y estar firmes. En Gálatas 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que seguir firmes en esa doctrina y no tenemos que volver atrás donde estábamos sujetos por esclavos. No tenemos que regresar a los pecados que habíamos dejado, al mundo. No tenemos que regresar al mundo. Quiero finalizar con este versículo que podemos encontrar en 1 Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esforcémonos en la firmeza.
Amén.